I'm going to return to Genesis now. Si podemos volver a Génesis 15. Just to briefly touch on Genesis 15. Para brevemente tocar Vamos a hablar brevemente un poco de Génesis 15. Brother Daniel reminded me of something here. El hermano Daniel me acaba de recordar de And algo it's the way that I've been teaching it. y es la manera en la que lo he enseñado. But I didn't teach it directly that way here. Pero hoy no lo enseñé directamente como lo suelo And it hacer reminded me that maybe I want to. y prácticamente me recordó que yo tal vez quisiera hacerlo. But I'm not going to explain it all. Así que bueno, no lo voy a explicar todo, But it had to do with Theodore pero Turner. tiene esto que ver con el hermano Theodore. It was the Lord's providence that when Sister Tess came to Arkansas and shared her material, Fue por la providencia de Dios que cuando la hermana Tess fue a Arkansas y compartió su mensaje con that nosotros, Theodore was there as well. el hermano Theodore también estaba allí. Theodore's from Canada, Theodore es de Canadá and there was really no reason for him to be there. y no había ninguna razón para que Theodore estuviera ahí en aquel tiempo. But there was a reason that he was there. Pero pues hubo una razón por la cual él estuvo He made allí. a friend in Arkansas Él le hizo un amigo en Arkansas, who's been dealing with cancer, un amigo que estaba tratando con el and he was in a cáncer recovery situation y él estaba en un proceso de recuperación from radiation treatment. por un tratamiento de So Theodore had come radioterapia. down to help him during this transition time. Así que Theodore estaba allí para ayudarlo en ese proceso de recuperación. So it wasn't like our ministry invited him to come to be at the school or the camp meeting. Así que no fue algo así como que el ministerio lo invitó para que viniera, viesse para a nossa escola e ensinasse. But he was there. sino que providencialmente él estaba And allí. once Sister Tess presented her material, Así que cuando la hermana Tess presentó su then mensaje, the Lord used him to present a second witness. entonces el Señor lo usó a él, que estaba allí, para presentar el segundo testimonio de eso. But his witness is really complicated for me. Pero el segundo testimonio, el de Theodore, es bastante complicado, muy complicado para mí. Ela está relacionada Y está relacionado And con los one of the things calendarios. that he teaches Y una de las cosas que él enseña is that God's true calendar, es que el calendario verdadero de Dios, the true calendar, el verdadero calendario, is the stars. son las estrellas. So when in Genesis 15, Así que cuando Génesis 15, the very beginning of the covenant story, el mero comienzo de la the historia Lord takes del Abraham pacto, out and he says, el Señor number the agarra, stars if you can count them. a Abraham y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. diz: numere as estrelas se você puder contá-las. Abraham's representing God's covenant people at the end. Y Abraham representa al pueblo del pacto en el Because tiempo he's del the fin, first covenant person of a chosen people at the beginning. porque él es la primera persona que entró en un pacto de una generación escogida en la historia bíblica. And he's told he needs to count the stars, Y el Señor le dice, necesitas contar las count the estrellas calendar. Contar os calendários. o contar So los what calendarios. Theodore does, Así que lo que Theodore hizo, he identifies that in human history, él identificó que en la historia humana human beings have invented human calendars. los seres humanos han inventado And calendarios they're not as humanos perfect as the stars, Eles não são tão y esos calendarios no son tan but perfectos como el de las nevertheless, they estrellas. are points of reference for historical events. Pero muy a pesar de eso, son todos puntos de referencia para la So historia. how does that become a second witness for this? Así que cómo los calendarios se terminan convirtiendo en un segundo testimonio para lo que hemos hablado, It does so, Isso faz. lo hace de but I esta want to show you manera. at least one minor point. Mas eu quero Pero lo quiero hacer solamente mostrándoles un pequeño punto. In this history here, dessa En la historia de, these de las three revoluciones, revolutions pointing to the Trump revolution, esas tres revoluciones que apuntan a la revolución de Trump, at this waymark here, en ese hito this is del 9 de November 9th noviembre, on our calendar, the Gregorian calendar. allí, ese 9 de noviembre, es el 9 de noviembre en nuestro calendario gregoriano. But this is November 9th. Mas isso Pero é en la segunda revolución, ese 9 de But the noviembre, Russians weren't using the Gregorian calendar. los rusos no usaban el calendario gregoriano. gregoriano. There's two calendars that we'll refer to. Hay dos calendarios a los que nos podemos referir en ese They're momento. both Roman calendars. Los dos son calendarios romanos. The oldest one is the Julian calendar, El viejo se le llamaba el calendario juliano, invented by inventado por
Julius Caesar, inventado por Julio César, pagan Rome. Roma pagana. But there becomes a pope in the history. Pero luego vino un papa en la Então, historia, aparece, se torna papa na história, Papal Rome, en la historia de Roma papal, Roma papal, Pope Gregory. el Papa Gregorio. He invents the Gregorian Él calendar, inventó el calendario gregoriano, gregoriano, which replaces the Julian calendar. que terminó reemplazando al calendario And one juliano. of the last European countries to switch from the Julian to the Gregorian Y una de las últimas naciones europeas que cambió de calendario del juliano al gregoriano, que es el actual, was Russia. fue Rusia. So when I'm saying November 9th, 1917, Así que lo que yo digo acerca del 9 de noviembre de in 1917, history, do you know what they call this revolution? ¿ustedes saben cómo ellos llaman a esa historia ahí? The October Revolution. Se le conoce en la historia como la Because Revolución the de Russians were Octubre, using the Julian calendar. pero se le dice Revolución de Octubre porque los rusos usaban el But when calendario you juliano. transpose that into the Gregorian, Pero en realidad, cuando traspasas eso al calendario it gregoriano comes to de November los demás 9th on the países, Gregorian. chega ao 9 te lleva el 9 de noviembre del Do you follow gregoriano. what I'm saying? Entonces, ¿pueden entender lo que digo? que estou dizendo, I don't think you do, eu não acho Tal vez yo no pienso que lo because I logren haven't made my entender, point yet. porque eu ainda não porque yo todavía no hice el punto que In quiero this hacer. history, nessa Ahora, en la história, Revolución The French Francesa, los franceses always seem to do something that contradicts everybody else. y siempre parece algo que contradice a todo They el mundo, invent their own calendar. porque los franceses inventaron su propio And this calendario. waymark here e esse marco Y ese, is based ese upon hito allí the French calendar. está basado en el calendario And it francés was the 9th of Thermidor, y era conocido como el día 9 de not Termador. November, não é novembro, No era not noviembre, October. no era octubre, but that date on the French calendar. pero aquel día de esa revolución en Comes el to calendario here. francés chega aqui. So es el in 9, these es three el 11-9. histories, Então nessas três Entonces, en esa histórias, historia, this waymark, this waymark, this waymark, estos tres hitos, esse marco e esse marco, they're all speaking November 9th Gregorian calendar. todos hablan They're all del identifying November 9th on 9 the de Gregorian noviembre calendar. en el calendario gregoriano. dia 9 de novembro do calendário gregoriano. But this was Gregorian actually, Mas esse Pero en el primero era This was gregoriano, ese era en el and segundo this era was the French juliano Revolution calendar. y en el tercero era el calendario de la Revolución Francesa. So without knowing it, Así que sin saberlo, when Tess is putting her information in place, cuando la hermana Tess estaba colocando toda su información she's en el lugar, preparing the platform ella estaba preparando el for lugar, la Theodore to plataforma, follow up and give a second witness para que Teodoro llegara y pusiera su mensaje. segunda testemunha. that the el segundo calendars that testimonio. have been in human history Que os Y el mensaje de Teodoro es que los calendarios que han can sido be usados en la historia, used to de la historia de la confirm humanidad prophetic pueden events. ser también usados para confirmar historia profética. And so if Theodore was there at the right time, Así que Teodoro se encontraba allí en el momento and that's correcto what he began to use. E é isso que y eso fue lo que él empezó Now, let me a ask you usar. something. agora deixa eu Ahora perguntar les I preguntaré assume you're algo. all long-term Seventh-day Adventists. Eu assumo Me parece que muchos de ustedes son adventistas desde hace muchos If you años. know who Josiah Litch is, raise your hand. Si ustedes saben quién es Josías Litch, levanten la mano. Okay, so you know that when Josiah Litch predicted the collapse of the Ottoman Empire, Así que todos ustedes saben que Josías Litch predijo la caída del Imperio Otomano, ¿no? do Império Otomano. on August 11th, 1840, El 11 de agosto de 1840, 1840. ¿sí o no? that in 1838, Y que en 1838, all he predicted was 1840. en el 38 él simplemente predijo el año But when he 1840. got into 1840, Pero cuando él ya se encontraba en 1840, 40. he fine-tuned his understanding, Ele ajustou él ajustó mucho mejor and he just didn't predict the year. su cálculo y no solo predijo el año, He predicted the month, the day, and the year. sino que terminó prediciendo el mes y el año. You know El that mes, el día y el story, año. Você conhece essa Conocen la historia, ¿cierto? Okay, are you aware Ahora, ¿ustedes that his sabían calculation que el cálculo de Josías begins Litch in the fifth trumpet comenzó en la quinta trompeta with a period of 150 years? con un periodo de 150 años? 150 anos. You know that? ¿Sabían esa historia? The 150 years begins on July 27th, Y los 150 años habían comenzado en julio 27 1299, de 1299 99. and it ends on July 27th, y terminó el 27 de julio 1449. de 1449. Amen? Amém?
And then it's Amén. 391 years and 15 days. Y luego venían los 391 años y 15 días. And it ends on August 11th, ¿Y dónde termina? 1840. En 1840, el 11 de agosto. I want to show you something here. Y les quiero mostrar algo aquí. The Reign of Terror began on July 27th, El reinado del terror comenzó en julio 27 de when the King of 1793, France lost his head. cuando el rey de Francia perdió su cabeza. Exactly 1 year later, on July 27th, Y exactamente un año después, en el día 27 de julio, dictator, so to speak, that ruled during the Reign of Terror, la dictadura que, por así decirlo, reinó durante el reino del terror, he comes to fue his end. preso y llegó a su He fin. loses his head the next day. Y él perdió su cabeza el siguiente día. But notice what dates it is. Pero quiero que noten qué día fue. July 27th, El 27 1793, de the fall of julio. the French king. El 27 de julio de 1793 murió el rey francés. July 27th, 1794, the fall of Robespierre. En julio 27 de 1794 murió Robespierre. You heard of July 27th anywhere else? ¿Habían ustedes escuchado la fecha julio July 27? 27th, 1299. 27 de julio de July 27th, 1299 1449. y 27 de julio de That's 1449. places where July 27th Entonces ya tenemos 4 lugares donde aparece is el marking a 27 de prophetic julio. waymark. Así que tiene que ser un hito Here's profético. what I want you to remember about Josiah Litch. Y aquí es lo que yo quería que ustedes recordaran acerca de Josías Litch. Please understand this. Por favor, entiendan esto. When he calculated August 11th, 1840, Cuando él calculó el 11 de agosto de 1840, July 27th, 1449, desde 27 de julio de 1449, 1299, y cuando él había calculado 27 de julio de those are 1299, Julian dates. todas esas fechas eran julianas. And August 11th, 1840 is a Gregorian date. Pero 11 de agosto de 1840 es gregoriano. So the work of Josiah Litch Así que la obra de Josías Litch included the work of transposing from the Julian to the Gregorian calendar. incluye también la obra de saber transportar del juliano al gregoriano. The calendars are part of the story. Así que los calendarios siempre han sido parte de So in nuestra historia. Genesis 15, Así que en Génesis when 15, Abraham's told to go number the stars, cuando a Abraham se le dice que cuente las estrellas, that's God's calendar. eso es el calendario de Dios. Are you following the connection here? ¿Me pueden seguir la conexión aquí? I want to give you another connection. Y quiero darles otra conexión. The Midnight Cry of Millerite history. El clamor de medianoche en la historia milerita It was developed by Samuel Snow. fue desarrollada por Samuel Snow. What did Samuel Snow do different than William Miller? ¿Qué Samuel Snow hizo diferente a Guillermo Miller? William Miller had a year. Pues William Miller tenía un Samuel año, Snow is going to get a day, a month, and a year. pero Samuel Snow va a dar el día, el mes y el año. That's one of the differences. Así que esa es una de las diferencias entre Do we entre have a ellos second dos. witness to that in Millerite history? Pero ¿tenemos algún otro testimonio acerca de eso en la historia milerita? Josiah Litch. Josías Litch. First, he just has the year. Primero Josías Litch solo dijo el But año, on August 11th, Mas no dia 11 de pero, 10 days before, on August 1st, I'm pero el sorry, primero de agosto de 1840, 10 days before August justo 11th, 10 días antes de la predicción, right before the event, justo antes del evento, then he gets the day, the month, and the year. Josías Litch colocó el día, el mes y Just el año. before the event, Justo antes del evento, the day, month, and year is opened up. justo antes del evento, el día, mes y el año In the es story abierto of por Josiah Dios. Litch na história de Y eso está en la historia de Josías Litch and Samuel Snow. y en la historia de Samuel Snow. So the idea Así que la idea that we've recognized the day, month, and the year de que nosotros podamos reconocer el día, mes y el año, 1 year in advance of the event justamente un año antes del evento, has 2 witnesses in Millerite history. tiene 2 testimonios y testigos en la historia milerita. And one of those witnesses, Y uno de esos testimonios, both of those witnesses, I'm sorry, de hecho ambos testimonios, had to do with calendars. tienen que ver con los calendarios. Samuel Snow was dealing with Cariite, Gregorian, Julian.
Samuel Snow estaba lidiando con Caraíta, Rabínico y Litch Juliano. was dealing with Julian and Gregorian. Josías Lich estaba lidiando con Juliano y So the Gregoriano. idea that the man was right there in place after Tess's presentation, Así que la idea de que Teodoro estaba allí en el lugar, the man that has en el an lugar aptitude on apropiado calendars, delante de Tess, un hombre que está allí, está calificado is para usar los speaking to the calendarios, Lord's providential control está hablando a través de la dirección providencial del and Señor, bringing about the day, month, and year mostrando el día, mes y el año questão do dia, mês e ano. just before the close of probation. justo antes del cierre del tiempo de gracia. Okay, you follow that logic? Así que pueden seguir esa I'm lógica. saying that is spoken to in Genesis 15 Y yo estoy diciendo que eso está allí identificado en Génesis 15, when Abraham's saying, "Go look at the stars and number them." cuando Dios viene y le dice de Dios y cuenta You bien. follow the logic? Pueden seguir esa lógica que Okay, estoy diciendo. Genesis 17. Así que por favor vamos a Génesis If 15. you remember last night, I'm claiming that's the second angel's Si message. ustedes recuerdan, anoche dije que eso era el primer mensaje angélico. And we understand the second angel's message arrives at 9/11. E nós entendemos que a segunda mensagem Y nosotros entendemos que el segundo mensaje When the mighty llega el angel 11 de of Revelation septiembre, 18 comes down in verse 1, cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 desciende, no verso 1. and then in verses 2 and 3, he gives the second angel's message. y cuando en los versículos 2 y 3, entonces él da el segundo mensaje. So I'm saying Genesis 17 is the second angel's message, Así que lo que yo voy a decir es que Génesis 17 es el segundo ángel, and there's something that's going to have two witnesses in this chapter, y hay algo que nos va a dar dos testimonios en ese capítulo, and it's a name change. y es el asunto del cambio We de nombre. understand the changing of a name Y nosotros comprendemos que el cambio de nombre represents covenant relationship, representa una relación de pacto, Relacionamento de aliança. and the first point of reference for this truth is Genesis 17, y la primera referencia para esto está en Génesis 15, where Abram's name is changed to Abraham and Sarai is changed to Sarah. cuando el nombre de Abraham es cambiado de Abraham a Abraham y cuando Sara es cambiado el nombre a Sarai. But we use Jeremiah. Mas nós usamos Pero nosotros usamos Jeremías. Jeremiah 15, I believe, Jeremías 15 me parece, where Jeremiah says, cuando Jeremías dice, "Thy words were found and I did eat them, tus palabras fueron halladas y yo las comí, and they were the joy and rejoicing of mine heart, y fueron el gozo de mi corazón, no meu coração. for I am called by thy name, Porque- O Lord God of hosts." porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. When Jeremiah eats the little book, Pues cuando Jeremías come el there's a librito, name change, Existe él se le cambia el nombre. and you and I were to eat the little book at 9/11. Y tú y yo se requiere que comamos el Therefore, librito entering el 11 into a de covenant septiembre. relationship. dessa Y así forma, entramos en un pacto con el Señor. relacionamento de aliança. In Genesis 17 En Génesis 17 identifies what the token of the covenant is. identifica cuál es la señal de And la for alianza. Abraham, it was circumcision. Y para Abraham esa señal era la And it was to happen circuncisión, on the 8th day. una circuncisión que tomaba lugar el día Okay, 8. so I'm saying all of these truths in Genesis 17 Así que lo que yo estoy diciendo es que todas estas verdades en Génesis are 17 consistent with the second angel's message. son 'Cause I'm still dealing with consistentes. last night's presentation. son consistentes con Eu ainda estou lidando el segundo ángel y todavía estoy lidiando con cosas que hablé ayer. We use 9/11. Nós usamos Nosotros usamos We el identify 911 Christ's baptism, para identificar el bautismo de Cristo and we identify y nosotros that identificamos for you and I to get baptized de que para que tú y yo podamos ser bautizados by following Christ as our example, siguiendo a Cristo, nuestro ejemplo, we don't get baptized in order to have sin removed from us. nosotros no somos bautizados para que se nos elimine el pecado de nosotros. de nós. We're supposed to overcome sin before we're baptized. Nós Se supone que nosotros debamos vencer el pecado antes de ser Okay, bautizados. so I'm saying Genesis 17 is the second angel's message that arrives at 9/11. Así que yo estoy diciendo que Génesis 17 es el segundo mensaje angélico cuando llega el 11 de septiembre. E o verso 1 diz: Y el verso 1 es por Éxodo 17, Tendo, pois, dice, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Be thou perfect,
Y siendo Abraham de edad de At 99 9:11, años, you're to le be apareció perfect. Jehová y le dijo, yo soy Jehová Todopoderoso, anda delante de mí y Sins sé are supposed to perfecto. be put away before 9/11. Así que el tema de perfección aquí es algo que tenemos que ser perfectos antes We're just del speaking of the 9/11. prophetic model. Nós estamos Así apenas que falando aquí do esto respeta el I modelo know most of us profético. in this room did not respond to 9/11 at 9/11. Eu sei que a Y yo sé que la mayoría de ustedes sala não respondeu para 11 de setembro. no I'm going entienden to put el something in the nombre, record here, Eu quero colocar no algo estaban aqui aquí el na 9/11. gravação, just so it's in the record. só para que Así que voy a decir algo aquí I en la don't expect you grabación. to fully grasp it. Yo no espero que todos ustedes entiendan lo que voy a intentar decir, But chapter 17 pero sí que el capítulo is a 1-7 17 combination. es la combinación de 1 con 7, Because at 9/11, porque el 9/11, 7 days takes you to midnight, 7 días te llevan a medianoche, ao meia-noite. and midnight is the 8th day. y medianoche es el And the octavo number día, 8 can be divided into a 7-1 combination. y el número 8 puede ser dividido en la combinación 7 y luego 1. Dividido em 7 e 1, uma combinação de 7 And chapter 17 is a Y en- 7-1 combination. e o capítulo Y el capítulo 17 es la combinación 7 con 1, que dan And 8. it's speaking of the history that begins at 9/11. Así que eso habla de la historia que comienza el 9/11. Okay, so we're going to take some thoughts here. Muy bien, así que vamos a tomar aquí ciertos pensamientos. Let's read verse 7, Vamos a leer el verso 7 del verse 17 10, e o verso 10. y el verso, and el verse verso 10 17. 7, 10, y el and verso 17. 17. Verso 10, 7, Versos 10, 7 y 17. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones y por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Verso 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 17. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ah, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar I a want you to luz. see that the Lord promised to give Abraham a son. Así que yo quiero que ustedes vean que Dios le promete a Abraham darle un hijo. And Abraham doubts the promise. Y Abraham se He ríe laughs. de la promesa. Can a man that's 100 years old have a baby? ¿Acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? 100 anos poderia ter bebê. And in verse 19, No verso Y en 12, el verso the Lord says, 19, yes, Sarah's going to bear you a son, and El I want Señor you to dice, call him Isaac. el Señor le dice a él, sí, Sara va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. deu o nome para ele de Isaac. Now, we're not leaving chapter 17, Nós não vamos deixar Así agora, que no vamos a salir ahorita del but capítulo we're going to leave it 17, for a moment. mas por um momento pero sí vamos a dejarlo un segundo. Go to verse 10 of chapter 18. Vamos un momento al verso 10 del I'm capítulo speaking about 18, the child that's going to be born. hablando del niño o el hijo que van a Verse nacer. 10. verso 10. Verso 10 del 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de So él. he's promising once more time of Así son, que aquí viene la promesa nuevamente de un hijo. but he's promising it to Abraham and Sarah, not Hagar. Y la promesa es que Abraham y Sara van a tener el hijo, So what's no Agar. Sarah's response in verse 12? Así que ¿cuál es la Qual é a respuesta? resposta de Sara no verso 12? La respuesta de Sara en el verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que ya he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. She doubts God's word too. Ella también se ría, And the duda de doubt la palabra de in Dios. Abraham and Sarah is expressed as laughter. Y la duda en Sara y Abraham es expresada mediante la But risa. read what the Lord says in verse 14. Pero lean lo que el Señor dice en el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y la Sara tendrá un hijo. Now, in the English it says time appointed. Ahora, en inglés dice en el tiempo señalado. Determined time. No inglês diz tempo apontado e no português tempo determinado. It's the Hebrew word moed. Isso é a En fin, la palabra tiempo moed, señalado es la palabra moeb hebraico. It means appointed time. y significa tiempo señalado. Tempo apontado. It's in the book of Daniel repeatedly. Isso En el está libro de lá. Daniel se encuentra repetidamente. The book of Daniel you can identify
Y el libro de Daniel lo puedes identificar. that at appointed time is the end of a time prophecy. Lo puedes identificar como que el tiempo So señalado here es the Lord siempre is el final de giving una Abraham profecía. and Sarah a time prophecy. Así que el Señor le está dando aquí a Sara y a Abraham una profecía de tiempo. Profecia de tempo. When that time prophecy is fulfilled, Cuando esa profecía de tiempo se cumpla, Cumprida, your son is going to be born. o seu el, filho vai ser el hijo que yo les prometí van a You nacer. need to name him Laughter. Você precisa Y colocar, ustedes necesitan ponerle su nombre Isaac, que significa Isaac los que means se ríen. porque Isaac significa Porque And both Isaac you, significa Abraham, and you, el que se Sarah, ríe. e ambos, Y ustedes, Sara, both Abraham, of them, God ambos, speaking to them. Abraão e Sara, Deus está falando para eles. You both doubted ustedes God's word dos se rieron, ustedes dos dudaron de la palabra de Dios in the context of a time prophecy. y se burlaron en el contexto de una profecía So de in the tiempo. very beginning of the covenant story, Así que desde el mero principio de la historia de la the alianza father de and the Dios, mother of the chosen people, el papá y la mamá del pueblo escogido, Escolhido. Abraham and Sarah, Abraham y Sara, they were tested on prophetic time. ellos fueron probados en tiempo profético They both flunked the test initially, y failed the los test. dos incluso fallaron And to la prueba al commemorate principio. that test, Y para conmemorar esa prueba que their ellos son tuvieron, was named Laughter. el nombre de su hijo le fue dado era el que se ríe. Jesus illustrates the end from the Y beginning. así como Jesús ilustra el fin desde el principio, We are the end. nosotros somos el We will final. be tempted Nosotros vamos a ser to tentados disbelieve a prophecy para no creer en una profecía that has an element of time attached to it. que tenga el elemento de tiempo relacionado con ella. Why will we be tempted? ¿Y por qué seremos tentados a eso? Because we accept the authority of Ellen White. Porque nosotros aceptamos la autoridad de Elena White And she teaches us y ella enseña que God's people will never have another message that's hung up on time. de que el pueblo de Dios ya no tendrá un mensaje que esté basado en tiempo. Agora em tempo. You see the problem there? ¿Ustedes ven el problema que tenemos? Okay, so we're just putting that to record. Let's go back to chapter 7. Así que yo solamente quería poner eso en la grabación. Volvamos a capítulo 17. My argument is we don't have a message hung up on time. Pero mi argumento es que nosotros no tenemos un mensaje basado en tiempo. Se baseia em tempo. To be hung upon, to hang, Pendurar. Nuestro mensaje no está colgando en el tiempo, en un mensaje de tiempo. Pendurar. in theory, En teoría, this light esa luz is que está hanging allí, upon this beam. esa luz está colgado de esa columna. Nesse tronco. The beam is where the strength is. Esse Y la tronco columna es donde está, The power. es donde está la fuerza. In Millerite history, na história Y en la historia the strength milerita, of their message la fuerza del mensaje de ellos is they could show a starting point. es que ellos podían señalar, este es el July comienzo de la 27, profecía. 1449. Julio 27 de That starting point 1299 proves o August 11th, 49 1840. y nos va a llevar al 11 de agosto de 1840. 1840. The strength of their argument was upon time. Así que la fuerza del mensaje de ellos estaba basada en el tiempo. 2,300 days from 457 Por ejemplo, 2300 años desde el 457. 457. takes you to 1844. Te tienen que llevar a 1844. But what this message is doing, Pero lo que este mensaje está haciendo it's taking November 9th, es 2019, agarrando el 9 de noviembre Dia 9 de novembro de de 2019. which is a 2019, time, que es un tiempo but it's not señalado, hanging it upon time. pero no está colgando de un It's tiempo, hanging it upon the lines. está colgando de las líneas. The methodology of line upon line La metodología de línea sobre línea is what is establishing this truth. es la que establece la verdad del 9 de noviembre. You did not see me Tal vez no, ya ustedes no me han making a visto big deal about this 126 years hablando mucho del 126 126 anos. or this 220 o years. hablando del 220. 220 anos. The big deal I was making El tema importante is that aquí the history here at the beginning of this time es period que la historia al comienzo de ese tiempo que estamos poniendo is illustrating what we should expect at the end of this time period, es que debería ilustrar la historia del tiempo
cuando nosotros And the vivimos. reason we should expect it Y la razón por la cual nosotros debemos esperar que is acontezca because we have line upon line upon line upon line that is upholding our conclusion. es que nosotros estamos trayendo línea sobre línea sobre línea sobre línea para probar de que eso tiene que acontecer Our así en nuestra message is hung historia. upon the methodology of line Así upon line. que nuestro mensaje depende de nuestra metodología de línea sobre línea. Back to Genesis 17. Volvamos a Génesis 17. In verse 10, let's read verse 10. Vamos ler o verso 10. Vamos a leer el verso 10. Este é o meu concerto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Now, we mentioned this last night, A gente mencionou isso. La gente mencionó and in ayer English the word is token, de que la palabra en inglés es tokens, but in Portuguese it's sign. pero tanto en portugués como en español significa señal. But in English you gotta define what token is. Pero cuando hablamos en inglés de estos versos tenemos que definir qué And you significa go in and you token. take the Hebrew definition, it means sign. Y cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra token en inglés And the significa simplemente señal. The reason that I do that in my notes Y la razón por la cual yo tomo tiempo para explicar lo que es is token because en I mis also go notas to the word baptism. É porque eu também es que vou pra también me palavra gusta ir a la palabra And bautismo. we're told that baptism is a sign. Y nosotros se nos ha dicho que el bautismo es una señal también. significa sinal. So when Sister White says baptism is a sign, and she Así- does, Y la hermana White dice que el bautismo es una señal. Ella lo dice. Ela diz isso. then I go to Webster's dictionary Yo luego voy al diccionario and look Webster up what sign means. y busco la palabra señal. Sinal. And what does sign mean in Webster's ¿Y dictionary? qué significa la palabra señal en el diccionario Webster de la época de Token. la hermana White? Significa token. Token in the Hebrew is sign. Así que en el hebreo, token es señal. Sign in the English is token. Y en el diccionario de inglés, señal es token. Em inglês é token. And both in the Hebrew definition Así que tanto en la definición hebrea and the English definition, como la definición en inglés, Em inglês, token or sign also means la palabra señal o token también significan ensign. pendón. estandarte. And what's an ensign? ¿Y qué es un pendón? Estandarte. It's a flag or a banner. Es una bandera, un estandarte. Uma bandeira. It's something that is lifted up for people to see. Es algo que es exaltado, levantado para que la gente lo vea. Todos vejam. In the war, the guy that's at the head of the army, he's got the ensign, so the army knows where to go. if Y it el, changes. y el peón en la batalla que va al frente, él siempre levanta el estandarte bien O alto exército levanta essa bandeira para que os outros saibam para para que el pueblo sepa dónde So tiene que ir. in Genesis 17, Así que en Génesis 17, the sign or the ensign la palabra señal o el that you were pendón, God's people was circumcision. que es la señal del pueblo de Dios, es la circuncisión. But this is going to get changed to baptism in the Christian dispensation. Pero en la dispensación cristiana esto va a ser cambiado al bautismo. But this is the story of Abraham. Mas Y essa esto aquí es la historia de Abraham. And Abraham is the beginning of the covenant people. Y Abraham es el comienzo de la historia del pacto del pueblo escogido. da aliança. Therefore, he's illustrating the end of the covenant people. Por lo cual, él tiene que estar ilustrando la historia del pacto del último And pueblo. the end of the covenant people is the 144,000. Y el fin de la historia de un pueblo escogido son los 144,000, cuando van a ser levantados como un pendón. But in order to be lifted up as an Y ensign, para que ellos puedan ser levantados como un pendón, como una bandera, Estandarte. they're going to have to follow the directions of Abraham. ellos van a tener que seguir las direcciones que le fueron dadas a Abraham. Because Jesus illustrates the end with the beginning. Porque el Señor Jesús ilustra el fin desde el principio. So what does verse con el 14 principio. say in Genesis Así que, 17? ¿qué dice el verso 14 en el capítulo 17? Gênesis 17. E o macho Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. quebrantou o meu concerto. Anyone that isn't circumcised is cut off from God's people. Así que cualquier persona que no se circuncidó es cortada As a del student of pueblo. prophecy, Y como estudiantes de how profecía, would you apply that at the end of the world? ¿cómo ustedes, estudiantes de profecía, aplican eso a nuestro tiempo? Anyone that isn't baptized Qualquer Es decir, cualquier persona que no sea bautizada is not part of God's people. no será parte del pueblo de Is Dios. that a bad application? ¿Será una aplicación equivocada lo que estoy haciendo? aplicação bem simples. Yo creo que es una In the aplicación bien baptism, simple. E o batismo Y digo que el Is a bautismo sign. é um es sinal. una señal.
that people see. Una señal que el pueblo I'll give you ve. an example. Y les doy un ejemplo. Vou te dar um exemplo. I know without knowing. Eu sei Yo sem sé, saber, sin I saberlo, know yo sé, without knowing that there are people in this room yo sé sin saberlo de que hay gente en esta habitación that if they were to get baptized this afternoon, de que si fuesen bautizados esta tarde, it's going to cause a shaking in their family and their church family. va a causar un zarandeo en sus casas y en su familia na sua igreja. y su iglesia. When their church family, that Seventh-day Adventist church that they're members of, Y a esa iglesia a la que ustedes pertenecen o su familia sepan que se bautizaron, São membros. find out that they got baptized into this movement, cuando se den cuenta de que fueron bautizados en este movimiento, it's going to be an issue. eso va a convertirse en un Maybe problema. not for everyone, Tal vez no para todos, but I guarantee there's some people in here it's going to be an issue. pero garantizo que varias personas aquí, si se bautizan, se va a You convertir know en what un that issue problema. is? ¿Y saben cuál es el problema? That's getting lifted up as an ensign. De que ustedes están siendo levantados como pendón. It's taking a position Usted está tomando una saying, posición this is what I understand, en la cual dices, mira, esto es lo que yo entiendo and I understand that it's going to cause a shaking, y yo comprendo que lo que voy a hacer va a causar un zarandeo. but I understand that my family and my church family Pero yo también entiendo que mi familia y mi iglesia are running out of time to understand the third angel's message. se les está acabando el tiempo para poder entender el mensaje del tercer ángel. Terceira mensagem angélica. So I'm going to give a testimony. Así que lo que yo voy a hacer es dar un And the testimonio. testimony is Y el testimonio va a ser that I'm really willing to die de que yo estoy dispuesto a morir and go into the grave of the water y si es necesario me voy a ir a la tumba del agua and be resurrected y voy a resucitar and be an ensign in y so doing. convertirme en un pendón Fazer isso. al hacer eso. That's part of what's being said about being cut off here. Y esa es una de las cosas a las que se refiere cuando dice que será borrado del pueblo la persona que no se circuncide. Self-actualize. Nosotros tenemos que reconocer por nosotros mismos, Self-identify. Nós precisamos tenemos que identificarnos a nosotros mismos. You can't get this because you don't speak English. Você não pode entender Y creo que nos van a entender porque no hablan Brother inglés. Tyler's correcting me Pero el hermano Tyler me está corrigiendo. because there was a time where I said, we need to self-actualize. existir tempo em que Que había un tiempo en que yo decía, se auto no se puede ni traducir. identificar And people that were listening, Y había gente que cuando estaba escuchando esa frase que yo decía, eles começariam a comenzaron a there decir, isn't any English word that oye, says self-actualize. oye, en inglés no existe esa palabra autorreconocerse. se auto-identificar. I invented a word, evidently. Así que parece que yo inventé una palabra en el inglés So aquella to vez. save me Então, para me salvar Así que para yo from salvarme embarrassment, desse de, people like Tyler de ser... corrected me então, pessoas como Tyler me corrigiram. and said, Bueno, el hermano Tyler me terminó Self-identify. corrigiendo y me dijo, no es autorreconocerse, sino we have to not autoidentificarse. only believe this message, Así que lo que quiero decir, nosotros no solamente tenemos que creer en este mensaje, we have to believe that we are this movement of the 144,000. nosotros tenemos que creer que somos este movimiento de los 144,000 We have to understand the implications of that. y tenemos que entender las implicaciones de creer eso. We have to give a witness to that. Nosotros tenemos que dar un testimonio de And the eso. reason I told this story Y la razón por la cual yo digo esta is historia about 2 weeks ago, es porque hace como 2 semanas I had a brother and sister that emailed me, Eu tenho una hermana y un hermano me mandaron un and they email said, brother Jeff, y decían así, hermano Jeff, I want to apologize. me quiero disculpar. We did find that you were right. Acabamos de darnos cuenta que tú tenías razón. Self-actualize is an English word. La palabra autorreconocerse, self-actualize, sí es una palabra que está We have en el to inglés. recognize who we are. Así que lo que yo quiero decir es que tenemos que reconocer quién And somos if you nosotros. can't recognize who you are, Y si ustedes no pueden reconocer quiénes son, then you do not understand the significance entonces ustedes no entienden of la what it means to importancia, accept the token that you are God's covenant people. la importancia de aceptar esa señal de ser del pueblo del pacto de Now, Dios. that's the second angel's message. Y eso aquí es el segundo mensaje angélico. I want to go to the third angel's Pero message, yo quiero ir al tercer mensaje angélico. but I'm probably out of time. How much time do I Y have? posiblemente ya estoy fuera de tiempo. ¿Qué horas son? Quanto tempo ainda Queda tem? mucho tiempo. He still have 40 minutes? Officially, it's 3 minutes, Minutes, officially. but unofficially,
Unofficially, we'll get through chapter 22 very quickly. Bueno, de manera extraoficial vamos a ir al capítulo al 22, sin importar el tiempo. I'm saying Genesis 15 is the first angel's message. Yo dije que Génesis 15 era el primer ángel, Mensagem angélica. Genesis 17 is the second el angel's message. 17 el segundo 17 é a segunda mensagem angélica. Genesis 22 is the third angel's y message. Génesis 22 es el tercer mensaje angélico. These are the three chapters in Genesis Y estos tres capítulos en Génesis Gênesis. where you'll see the Lord entering into covenant with Abraham. es donde encontramos al Señor entrando en un pacto con Abraham. And chapter 22 Y el capítulo 22 is where Abraham's told to sacrifice his son. es donde el Señor le dice a Abraham que sacrifica a su hijo. This is the classic passage in the scriptures of human faith. Y este es el pasaje clásico de la Biblia acerca de la fe humana, We have to have the faith of Abraham. donde dice que tenemos que tener la fe que tuvo Abraham. And we saw this connection years ago. Y nosotros vimos esa conexión algunos años atrás. There came a point in time in our prophetic understanding Nosotros llegamos a un punto en el tiempo, en nuestra comprensión profética, where we realized that if you eat the little book, donde nos dimos cuenta de que si tú comes el you have to librito, take a message to Adventism. Você precisa al levar comerlo uma te mensagem tienes para que ir entonces a dar un Suddenly mensaje there al was a work adventismo. exclusively for Adventism. Así que esto aquí nos dimos cuenta que era un mensaje exclusivo para los There became a adventistas. big parting of the ways in this movement over this subject. Y esto se convirtió en un punto bastante grande de controversia, donde se separaron muchas personas en el adventismo. nesse movimento. Those people over there are saying you're not supposed to do public evangelism anymore. Había personas por allí que decían, bueno, Estavam ali, estavam dizendo, ya no podemos hacer pode evangelismo público. evangelismo público. You're only supposed to take a message to the Adventist Se church. supone que nada más puedes darle un mensaje al adventismo. Um dia. That's heresy. Isso é Y heresia. ellos decían, eso es In fact, there's herejía. one book called Evangelism. Hay un libro entero de la hermana White que se llama Evangelismo. The whole book is about why we should evangelize and how we should evangelize el and when libro- we should evangelize. Y el libro entero se trata de por qué deberíamos evangelizar, cuándo y dónde deberíamos evangelizar. Deveríamos evangelizar e quando nós deveríamos evangelizar e onde. But Pippinger and that movement, they're saying you're not supposed to do public evangelism anymore. Pero Pippenger y todo ese movimiento anda diciendo que ya no debemos hacer evangelismo público. Evangelismo mais. And the Lord led us to this particular study. Y el of Señor nos Abraham. llevó particularmente a ese capítulo allí, Tudo particular de Abraão. Because Abraham is exhibiting a faith porque está Abraham exhibe la to where fe, he's willing to stand on God's word aquella fe que se sostiene solo de la palabra de Dios, Ele deve entender a palavra de Deus. even if it contradicts God's word. mesmo aunque que eso contradiga la palabra de Dios. palavra de Deus. Because the Bible speaks of Abraham, Porque la palabra de Dios dice de and it says Abraham, that God knew that he would keep his commandments, dice la Biblia que Satanás sabía que Satanás guardaría sus de que Abraham guardaría sus mandamientos Sua família fazer o mesmo. so the y que él haría testimony que of su Abraham familia is he también knows guardase the sus Ten mandamientos. Commandments. Então o testemunho de Abraão é Así que el testimonio de Abraham es que él conoce los He 10 knows thou mandamientos. shalt not kill. Así que Abraham conocía muy bien el mandamiento de no o matarás. Senhor disse a ele: Pero el Señor le dijo a él, mata a tu hijo. So Abraham's faith Así que la fe de Abraham is a demonstration of a faith es la demostración de una fe that's willing to simply take God at his word, de que está dispuesta a agarrar la palabra de Dios, even when it contradicts God's word. agarrar la palabra de Dios incluso cuando ella contradiga la palabra de Dios. You can't deny that Sister White talks about our responsibility to do public evangelism. Yo creo que nadie puede negar la verdad de que la hermana White dice que tenemos que hacer evangelismo But público, there reached a point in time in this pero movement llegamos al tiempo en este movimiento where we understand donde terminamos entendiendo that every time de que cada that vez God is entering into covenant with a people, que Dios entró en un pacto con un pueblo that he is simultaneously passing by the former covenant people, y al mismo tiempo él estaba pasando por alto a un pueblo anterior que le pertenecía a and él, in that time period que en ese periodo de tiempo, where the covenant people are being passed by, cuando un pueblo que era del pacto está siendo dejado there is atrás, an exclusive internal work that takes place. encontramos que hay una obra interna específica que está siendo hecha, This story begins with Abraham, una historia evangelística que and se we puede would go mostrar to en the story of Abraham, Moses. pero la podemos mostrar también en la historia de Moisés. The Lord entered into covenant with the children of Israel at the Red Sea. El Señor entró en un pacto con los hijos de Israel en el Mar Rojo. Mar Vermelho. Why do you mark it there? ¿Y por qué yo marcaría el pacto allí en el Mar Where does the Rojo? Lord enter into covenant with you and I? Cuando el Señor entra en un pacto contigo y conmigo. Com você e eu.
We've already discussed it in this sermon. Ya nosotros hablamos de cuándo aquí en Thy este words were sermón. found, Tus palabras, Señor, fueron and I halladas did eat them. y yo las comí, For I'm called by thy name, O Lord God of hosts. porque yo soy llamado por tu nombre, oh Dios, Señor de los Where was ejércitos. that? ¿Dónde está eso? ¿Cuándo 9/11. ocurrió? El 9 de noviembre, en el 9/11, he's 9/11. entering into covenant with this people. En el Amen. 9/11 el Señor entró en un pacto con este pueblo. But 9/11 is baptism, is it not? Y también el 9 de noviembre, el 11/9, Does not the 9/11 no Bible era el say bautismo that the también. Hebrews were baptized in the waters of the Red Sea? ¿No dice la palabra de Dios de que los hebreos fueron bautizados en el Mar Rojo? Águas do Mar Vermelho. They entered into covenant at the Red Sea. Así que por eso digo que en el Mar Rojo ellos entraron en un In pacto con Numbers Dios. 14, Y en Números they 14, failed the 10th test. Eles falharam. ellos o 10º perdieron, And the 10th fallaron test was that the 12 la prueba de spies went 10 into the años. promised land. teste. E o 10º no, teste, fallaron la 10ª prueba. que foram a Y esos 2 espías And que habían only ido a two la of the tierra, spies believed they could go into the promised land. e apenas dois 2 de esos espías simplemente aceptaron de que podían ir So a the tomar la Lord tierra. broke his covenant with that covenant people. Así que cuando el Señor rompió ese pacto con ese And he entered pueblo into covenant with Joshua and Caleb. y entró en un pacto con José y Caleb, Josué e Caleb. And for the next 38 years, y por los siguientes 38 40 años, years, 40 es anos. decir, 38 40, years, 38, there was an exclusive internal work that went on había una obra interna exclusiva, interno acontecendo. in advance of going into the promised land. un trabajo exclusivo para el pueblo de Israel antes de ir a la tierra prometida E fazer y That was hacer the evangelismo beginning of público. evangelismo. ancient Israel. Isso foi o início do Israel antigo. Y esto fue el inicio del Israel antiguo. Así que en nuestro tiempo es igual. Christ came to confirm the covenant with many for 1 week. Pues en la historia de Jesús, Dios estuvo haciendo un pacto con los hijos de Israel por una semana. Isso primeiro por 3 anos e meio, And then in the Hizo- presence of his lo hizo disciples eso for primero 3 3 and a half años y years. medio através da presença dos seus y después mediante la presencia de los discípulos And por the 3 message años y did not medio go to the también. Gentiles till AD 34. E a mensagem Y ese mensaje no fue dado a los gentiles sino hasta el año 34. Those 7 years Esos 7 años was an exclusive internal work. fue una obra exclusiva, At the interna, beginning in ancient Israel, you got 2 witnesses tanto en el comienzo como en el final de Israel. Ya tienes 2 that when the Lord's entering testimonios into covenant with de que a cuando el covenant people, Señor entra en pacto con un he's pueblo, passing by a covenant people. Él pasa por alto un pueblo del pacto. At the beginning of modern Israel, Y el inicio de when the Israel Lord is moderno, entering into covenant with Millerite Adventism, cuando el Señor entra en un pacto con el adventismo he's milerita, passing by el Señor está the pasando covenant por people that alto, were the Protestant Christians. dejando atrás al pueblo del pacto de los protestantes. And from 1844, Y desde 1844, which Sister White lines up, 1844 que la what does hermana Sister White lo line alinea. 1844 up with? ¿Con qué la hermana White alinea 1844? Sister White says the disappointment of October 23rd, 1844, La hermana White dice que el chasco de 1844, el 22 de octubre, was typified by the disappointment of the disciples at the cross. ese chasco fue tipificado por el chasco de los discípulos en la cruz en el año 31. But she says it was also typified Pero ella también dice que fue by tipificado the por disappointment of the Hebrews el chasco de los hebreos at the Red Sea. en el Mar Rojo. Walked you through the logic Así que yo solamente los estoy llevando a través de la lógica that at the Red Sea he's entering into covenant with the people. de que en el Mar Rojo el Señor entró en un October pacto con ese 22nd, pueblo 1844 he's entering into covenant with Millerite Adventism. y el 22 de octubre de 1844 el Señor entró en un pacto con los mileritas. In 1846, what happens? En 1846, ¿qué pasó? Sister White's married, La hermana White se casó, symbol of the covenant. que es un símbolo de un pacto. Her name's changed from gold to white. Su nombre cambió de Ellen Wood a Ellen White. muda de Harmon para White. Symbol of covenant. É o símbolo da Cambió de Harmon para She White. begins to keep the Y eso es un Sabbath. símbolo del pacto. guardar o sábado. Se le cambió el nombre, símbolo del pacto. Comenzó a guardar el sábado, And símbolo del she's pacto. rebaptized. Y ya fue rebautizada en el año 46, lo cual es un símbolo del pacto. And there's an internal work going on Así que hubo una obra interna que fue Until when? hecha en esa época. ¿Y hasta qué año until duró? 1850. Hasta el año 1850. What is this chart? Y esa gráfica y ese This diagrama, is the ¿qué first es? public evangelism tool.
Ese diagrama fue la primera In herramienta de 1850, evangelismo now it's público. time to do public evangelism. Y en 1850 para adelante ellos están listos para hacer But at the evangelismo beginning of público. modern Israel, Pero al comienzo de Israel when the Lord moderno, was entering into covenant with Millerite Adventism cuando el Señor estaba entrando en pacto con el adventismo milerita, from 1840 to 1850, de 1844 a there was an exclusive 1850, internal work going on hubo una obra interna exclusiva siendo hecha, where the message wasn't going to the world, donde el mensaje no estaba siendo llevado al mundo, it wasn't going to the Gentiles, no estaba siendo llevado a los and gentiles, they weren't going into the promised land. y They were not going into the promised ellos land. ya no estaban todavía yendo hacia la tierra prometida. 3 witnesses saying that when the Lord enters into covenant with 144,000, 3 testigos que tenemos aquí que muestran que cuando el Señor entre en un pacto con los 144,000, there is a period of time va a haber un periodo de tiempo where there's a work going on among the covenant people, donde va a haber un trabajo que tiene que ser hecho exclusivamente dentro del and pueblo. you shouldn't be doing any public evangelism. Y no puedes estar haciendo, no deberías estar haciendo ningún tipo de And if you evangelismo understood público. that, Se você entendeu Y isso, si usted you are entiende eso, manifesting the faith of Abraham, você está usted está manifestando la fe de Abraham. because Abraham knew Porque Abraham sabía, that it was wrong to do human sacrifice. Abraham sabía que estaba mal matar animales He had been giving an humanos. example to the heathen that he lived with. Él tenía que ser un ejemplo para los paganos que lo rodeaban. The height of their religious service was human sacrifice. o cume Y el ápice do clímax de las religiones paganas era el sacrificio humano. sacrifício humano. And Abraham had been giving testimony that that type of worship is satanic. Y ya Abraham había dado un testimonio a todos esos paganos de que ese tipo de sacrificio era algo satánico. Satânica. And Abraham knew you weren't supposed to kill. Y por supuesto Abraham sabía muy bien que no se deben hacer And then the sacrificios Lord humanos. said to Abraham, Pero luego viene el Señor y le dice a I Abraham, want you to do the ritual of human sacrifice and kill your son. yo quiero que tú hagas el ritual del asesino y asesines a tu hijo para And mí his en faith was sacrificio. strong enough E a sua fé Y la fe de Abraham era tan that he fuerte did the very thing que ele fez que él fue a hacer that was a exactamente lo que denial Dios of le what he dijo. understood God's word to be. Y era, por supuesto, una contradicción directa a lo que So la when we palabra got de to Dios the point in enseña. this movement where we realized we weren't supposed to do any public Así que evangelism, cuando nosotros estamos en este movimiento de reforma y sabemos y decimos no debemos hacer ningún tipo de evangelismo the Lord público, brought us to this understanding. el Señor nos trajo a este It's entendimiento. a similar understanding. Y es un entendimiento similar a aquella verdad We'll never have another message hung upon time. de que ya no tendremos nunca más un mensaje que estará basado en tiempo. Ah, but here we are. Pero aquí nos encontramos nosotros otra vez. We have November 9th, 2019. Tenemos el 9 de noviembre del 2019 And there's too many witnesses y tenemos demasiados to turn testimonios away from it. para poder salir, escaparnos de esta idea. Abraham's faith La fe de Abraham was a contradiction to human sacrifice and to the concept of thou shalt not kill. La fe de Abraham era una contradicción directa al tema de los sacrificios humanos y al mandamiento de no This matar. movement is now contradicting the idea of public evangelism and time setting. Y este movimiento contradice el tema del evangelismo público y de no Because marcar Jesus tiempo illustrates profético. the end from the beginning. Porque Dios ilustra el fin And desde all el of this inicio. started, Y todo esto comenzó, I don't know where it all started. Eu não sei onde isso tudo começou. y de hecho But no one sé of the cuándo fue que turning todo esto points was- comenzó, Mas dos pontos de pero virada, uno de los puntos más importantes, A point in time uno de los puntos de when we began inflexión, to understand fue aquel tiempo, aquel momento en que Ezra llegamos a 7:9. comprender Esdras, Esdras 7:9. And when we understood Ezra 7:9, Y cuando nosotros entendimos Esdras 7:9, we understood nós entendemos nosotros entendimos, that Samuel Snow had understood Ezra 7:9 in his Entendimos. midnight cry message. comprendimos que Samuel Snow había entendido bien Esdras 7:9 o clamor da meia-noite. And we came to cuando dio el clamor de recognize medianoche. Chegamos ao entendimento Llegamos a la that Ezra comprensión left Babylon de que Esdras dejó o salió de Babilonia on the first day of the first month en el primer día del primer mes, in 457, en el año and he got to 457, Jerusalem on the first day y llegó a of the fifth Jerusalén month. en el primero día del quinto mes in 457. del año 457. But he had that third decree in his hand when he left Babylon, Pero él tenía el decreto, el tercer decreto en su mano,
cuando dejó That third Babilonia. decree was going to go into effect on the 10th day Y él llevó a efecto o usó ese decreto en el día 10 del séptimo mes No dia 10 del in 457. 457. em 457, And when Samuel Snow understood these things in connection with some other truths, Y cuando Samuel Snow, en conexión con algunas otras verdades, entendió todo eso, allowed him to understand that this waymark here was identifying the 10th day of the 7th month in 1844. le permitió comprender que ese hito, décimo día del séptimo mes, era el 22 de octubre de 1844. But there came a point in this movement Sech. chegou ponto nesse movimento Pero llegamos a un punto en nuestro movimiento quando isso que cuando esto fue abierto and we recognized y nos dimos cuenta that from here to here, de que del primer día del primer mes hasta el primero y quinto mes son 120 días sort of, and from here to here, y que de ese punto al siguiente son 70. são 70 dias. and from that point, Y desde ese momento we begin to look at the scriptures everywhere the first day of the first month was mentioned. empezamos a buscar en todas las escrituras dónde podemos encontrar primer día del primer mes, O mês foi mencionado. Every place the first day of the fifth month was read. cada lugar donde pudiésemos encontrar el primer día del quinto. O mês era mencionado. And the Lord led us to understand that this 120 is a symbol. Y el Señor nos llevó a comprender que ese número 120 es un símbolo. And this 70 is a symbol. Y este número 70 es otro símbolo. Are you with me? ¿Están conmigo? Stepping out of the study for a moment. Estoy así hablando un poco fuera del tema por un We momento. came to understand at a big level Nós chegamos Nosotros llegamos a comprender que en la escala that grande, for us this would be 9/11, midnight cry, que para nosotros sería 9:11, el clamor de medianoche y la ley dominical, clamor da meia-noite e decreto dominical. and we understood that the first Sunday law in the United States marks the midnight cry. nosotros sabemos que la primera ley dominical en Estados Unidos marca el clamor de medianoche, O clamor da meia-noite. Because there's going to be a series of Sunday laws that leads to this Sunday law. porque sabemos que desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical va a haber una serie de leyes dominicales. Are you all with me? Todos saben eso, ¿no? Yes? Amén. And we've already mentioned in these presentations Nosotros ya mencionamos en estas presentaciones that the cross typifies the Sunday law. de que la cruz tipifica el decreto Because the dominical, cross typifies here. porque la cruz la podemos identificar allí. This is October 22nd, 1844, Eso allí es el 22 de octubre de which is 1844, followed by the disappointment. que es seguido por un Mr. chasco. White uses the cross to illustrate the disappointment of the disciples. Y la hermana White usa la cruz como símbolo del chasco para los discípulos. Everyone with me? Todos me siguen, ¿no? So Sunday law is the cross, Así que la ley dominical es la cruz. and this is a Sunday law. Y aquí también tenemos a la ley You with me dominical. here? Todos me siguen con eso. Was the sacrifice of Isaac a ¿Será que el typification of the sacrificio cross? de Isaac, O sacrifício de Isaac, uma tipificação da cruz. Okay, so how old was Abraham será when que he el sacrificio de sacrificed Isaac era un Isaac? tipo de la cruz? Qual a idade Entonces, de ¿qué edad Abraão tenía Abraham cuando tenía que sacrificar a Isaac? He was 120 years old. Él tenía 120 años cuando tuvo que sacrificar a Bringing you right Isaac, to here, que te llevan directamente allí right al to this medio, waymark. a ese hito. What is this waymark? ¿Y ese hito qué es? It's the Sunday law. Es una ley dominical. What's the Sunday law? O que é a lei dominical? ¿Por qué es It's una ley the third dominical? angel's message. El tercer mensaje angélico. Genesis 22 is the third angel's message. El mensaje de Génesis 22 es la ley dominical. Genesis 17 is the second angel's message. Génesis 17 es el segundo mensaje angélico. Genesis 15 is the first angel's Génesis message. 15 es el primer mensaje angélico. You can't have a third without a first and the second. Tú nunca vas a poder tener un tercer mensaje sin el These primero y el histories segundo, are our history. porque estos tres mensajes se encuentran en Because nuestra Jesus historia, illustrates the end from the beginning. ya que Jesús ilustra el fin desde el principio. But you and I, Pero tú y yo we've been called to be priests. Nós fomos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Our Sunday law is not the midnight cry. Nuestra ley dominical no es el clamor de At medianoche. this level, I don't want to get into fractal arguments at this point Y in no me time. quiero meter en asuntos de fractales en este momento. nível de fractais agora, nesse momento. At this level, En ese nivel que está as allí, priests, como sacerdotes, this little Sunday law here esta pequeña ley dominical aquí Dominical aqui, is where? está ¿dónde? quando? Rafia, It's midnight. Raphia. Meia-noite. es That's medianoche. Sunday law. Esse é o decreto. Dijo Rafia. En el Some decreto of, us dominical. some of us understand that. Y algunos de nosotros entendemos eso. But even though we understand it, Pero a pesar de que lo entendemos, Entendemos
We still like to argue a little bit about fractals. Todavía estamos argumentando un poco con respecto a los I'm fractales. not arguing about fractals right now. Pero yo no estoy discutiendo acerca de fractales ahora. You can apply this to the priests right here. Ustedes pueden aplicar eso allí para los sacerdotes. This is the sacrifice of Isaac. Eso aquí es el sacrificio de Isaac. Okay, so I want to put that in place. Aquí es donde yo quería Abraham poner was eso en 120 lugar years old de que Abraham tenía 120 años cuando when he sacrificó a gets the Abraham. third angel's message. Cuando iba a sacrificar a Isaac en el tercer mensaje angélico ahí tipificado. Y el tercer mensaje angélico es un decreto. Es There el was a decreto decree dominical. here. Hubo un decreto allí. There is a. Is there any other decrees in here? Well, there's a constitutional convention here. Hay otro decreto que podríamos marcarlo como la primera convención. There is a Constitucional, Sunday closing law continental. effort here. Tenemos decreto dominical un decreto dominical en Speaking 1893. to a decree here. Esas cosas apuntando al decreto Okay. que esperamos en medianoche. Here's exactly where he needs to get on board. That's close. Vamos a orar. That's what I wanted to put in place about Genesis Eso es 15, todo lo que yo 22. quería decir acerca de Génesis 15, 17 y 22. Shall we pray? Oremos.